gusto, gracias Miguel, gracias a los compañeros de panel y a ADM por la invitación. Y además dirigente del Partido Independiente. Sin duda que el problema del empleo era un problema incluso preexistente a la pandemia. Cuando nosotros teníamos que comenzar con la gestión, dijimos el principal problema es el empleo y había datos que rompían los ojos, un nivel de desocupación que crecía fuertemente, por otro lado un nivel de trabajadores en seguro de paro elevado, alrededor de 46.000 y pico promedio durante el 2019, el año previo a la pandemia, y un nivel de desocupación de 2 dígitos, el dato de febrero del 20 era 10,5. Por lo tanto, sobre eso tuvimos la grave afección que significó la pandemia y que todavía significa el final de este periodo de emergencia sanitaria, lo que agravó el problema y obligó a que tuviéramos una estrategia básicamente de contención. Es decir, el primer reflejo fue cómo sostenemos a los puestos de trabajo, cómo apoyamos con subsidios y en ese sentido seguro de paro parcial, etcétera, etcétera. Venimos viendo una recuperación, pero estamos todavía por debajo del primer escalón. Digo el primer escalón porque el objetivo no es volver a los datos prepandemia. El objetivo debe ser ir mucho más allá de eso, porque, como recién decía, la situación prepandemia no era buena, era mala, y hoy, cuando uno mira las encuestas, la gente valora como el principal problema el problema del empleo, o sea que tenemos una situación grave. Estamos en esta etapa en donde tenemos que medir el timing de la transición de los tiempos de emergencia sanitaria a una situación más normal, de mayor apertura, de mayor reactivación. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si uno saca demasiado rápido los respaldos, los sostenes, puede generar costos sociales adicionales. Entonces hay que ir acompasando la continuidad de las prórrogas de los seguros de paro totales, la continuidad del seguro de paro parcial, con los procesos de reactivación que además no son parejos, como decía bien Gabriel, son muy dispares y que además yo tiendo a tener una opinión optimista en cuanto a que 2 sectores que son, como se decía, masivos en contratación de mano de obra, como son el turismo y todos los eventos, espectáculos, etcétera, todavía están en proceso de comienzo de la reactivación. Entonces, si uno mira los números de hoy, tenemos 71.000 trabajadores en el seguro de paro y una desocupación de 9,4, pero todavía con un número más bajo de personas activas, es decir, por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, tenemos un panorama que es auspicioso desde el punto de vista de llegar al nivel de recuperación con respecto a la pandemia. Luego viene el siguiente paso. Y ahí me parece que es fundamental, primero, hacernos cargo de los vulnerables. Lo que decía Richard me parece muy importante. Este proceso generó una reestructura del mercado de trabajo y hay ganadores y perdedores, pero sobre todo nos preocupan los perdedores, y ahí la nueva ley de promoción del empleo para sectores vulnerables es un instrumento que obviamente no resuelve definitivamente las cosas, pero es un instrumento, y el otro es la capacitación laboral. Que la capacitación laboral, para el cual el instrumento principal desde el Estado es el INEFOP, tenga realmente un foco eficaz, es decir, que los cursos que se dan y que se brindan tengan la capacidad de transformarse en una oportunidad de reincorporación laboral. Eso es el sostén. Después podemos hablar de cómo crecemos en el empleo más allá de la recuperación de la pandemia, ¿no? ¿Se debió invertir más, ministro? A ver, ese es un debate que va a ser interminable. O sea, si fue suficiente o no lo que se invirtió en la situación de crisis, es un debate interminable porque la verdad, parado en los zapatos de cualquier gobernante, siempre uno siente que le gustaría hacer más y que le gustaría gastar más y apoyar más, porque nadie con criterio puede decir estoy definitivamente conforme cuando hay una crisis, pero también
arrancamos con un déficit fiscal mucho mayor que muchos otros países del mundo. Y esa es una realidad y era también una limitación relevante. Cuando uno mira los números de la afectación del empleo, del aumento de la pobreza que el Uruguay ha sufrido en este tiempo, de caída del Producto Bruto Interno, pero mira el mundo y pasó exactamente lo mismo. Donde hubo más inversión o donde hubo menos inversión, hubo situaciones catastróficas en el mundo, que no es el caso uruguayo. Yo el otro día miraba, España aumentó su pobreza en 2020 2 puntos con 2. Casi exactamente lo mismo que Uruguay. Y es un país desarrollado, con un gobierno socialista. O sea, lo que quiero decir es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de apoyo. Puede ser mayor, puede haber gente que opine que debió haber sido mayor, puede ser, pero era el que realmente se podía hacer manteniendo ciertos equilibrios que son fundamentales también. Y quiero decir una cosa, porque no se ha discutido suficientemente, me parece a mí. La rendición de cuentas es una señal de dónde está el foco puesto en el gobierno. El gobierno obviamente hace esfuerzos de ahorro, sin ninguna duda, porque tenemos un problema de déficit fiscal, pero eligió tres temas en los que se gasta. 1, asentamientos. 2, primera infancia en situación de pobreza. 3, empleo. Ahí están, yo creo que está definido cuáles son nuestras prioridades. Cuando uno dice en una rendición de cuentas absolutamente restrictiva, los tres focos de gasto son esos, estamos dando una señal clara de dónde están nuestras preocupaciones y nuestras prioridades. Vamos a gastar más en infancia, en primera infancia, que son los gurises más pobres, porque la pobreza en la primera infancia está en el 22%, cuando la pobreza en el conjunto de la sociedad está en el 12%. Vamos a gastar en empleo, en donde focalizado en jóvenes, mayores de 45 años, que todos sabemos que cuando pierden el empleo es una tragedia porque es muy difícil de reincorporarse, personas con discapacidad y en los 3 casos con énfasis de género a favor de las trabajadoras mujeres. Yo creo que son todas señales que van en la dirección de un gobierno que se preocupa por los problemas de sensibilidad social. La estrategia que tuvimos en el año de pandemia estuvo dirigida. Por ejemplo, el seguro de paro parcial fue un instrumento, es todavía un instrumento muy potente para haber mantenido un montón de trabajadores con empleo y trabajando, a mitad de máquina, pero trabajando. El apoyo a los informales, las canastas de alimentos, uno siempre puede decir, sí, nos gustaría más. De hecho, nosotros del Partido Independiente en su momento planteamos que la canasta fuera más alta y se mejoró un poco, pero no todo lo que nosotros pretendíamos. O sea que siempre hay una sensación de insatisfacción. Seríamos insensibles si no dijéramos, bueno, en una situación de crisis siempre se puede, pero hay un límite que está marcado por las oportunidades y los constreñimientos que el país ya tenía, porque nosotros no llegamos al gobierno con una situación saneada, llegamos al gobierno con un déficit fiscal galopante y con una situación de empleo complicada y con un crecimiento de la economía nulo. Entonces, y sobre eso cayó la tormenta perfecta. Entonces también hay que medir en función de eso. Y a pesar de eso, Uruguay hoy tiene guarismos que a nivel internacional sorprenden y mantienen esa imagen de un país distinto, porque además teníamos una gran capacidad instalada de políticas sociales acumuladas preexistentes, porque todo el seguro de paro, yo siempre me quedó grabado cuando estábamos en el principio de la pandemia, que era una catástrofe, había un dato de OIT que decía, la cantidad de trabajadores que tienen seguro de desempleo en América Latina es el 16%. En Uruguay es el 50%. Y cuando saca a Chile y Uruguay, la cantidad de trabajadores que en América Latina tienen seguro de paro es el 6%. O sea, esa ventaja que era ya capacidad instalada y que es construida no por nadie en particular, sino por una acumulación de décadas, porque la asignación familiar es de los años 40, el Consejo de Salarios también, el seguro de paro tiene largas décadas de continuidad. Entonces, ahí vos tenés una ventaja, que es que ya tenés eso sosteniendo y de todas maneras el impacto va a ser más amortiguado. Sobre eso, la excepcionalidad, el aporte, el agregado, etcétera. Pero yo creo que el saldo es un saldo claramente favorable y el tiempo lo va a demostrar. Ministro. A ver, empiezo por una referencia que se hizo que quiero señalar. Los sindicatos tienen absolutamente el derecho a hacer paro.
Lo que me parece terrible es que no dispongan de las medidas pertinentes para evitar que los gurises más pobres no puedan comer el día del paro. Es una cosa realmente sorprendente y muy preocupante. Que no se hayan hecho cargo en el día de hoy de hacer funcionar los comedores es algo que la verdad que no entendemos. No entendemos, de ningún sindicato lo podríamos entender. Me parece que ahí hay un error grave, muy grave. En segundo lugar, la reforma educativa es el gran desafío, es uno de los principales desafíos del país de hace 2 décadas por lo menos. También hay que reconocer que nos agarró la pandemia y que 1 año y medio de pandemia complica los planes de llevar adelante cualquier proceso de transformación. Ahora, que hay en la cabeza del actual gobierno una idea de una transformación profunda en línea con los planteos que se hacían durante el periodo pasado de cuestionamiento a lo que estaba pasando, cambios curriculares, cambios de modelos de gestión, cambios de rol docente, eso está en tránsito, no se hace de un día para el otro y está claro que hay un vínculo directo entre educación y trabajo. Yo estoy convencido de que una de las causas de la deserción alta de los gurises es que se dan cuenta que lo que aprenden en las aulas no tiene mucho que ver con la vida real. Hay un divorcio absoluto entre mucha parte de los contenidos educativos y lo que después son las oportunidades de trabajo. Me faltó que EDUI 21 está en retirada además, ¿no? Bueno, pero EDUI 21 hizo un aporte muy importante y puede seguir haciéndolo, porque yo creo que necesitamos voces que no estén comprometidas, digamos, ni en los partidos de oposición ni de gobierno, gente que de alguna manera mande señales. Me parece que es muy importante, que ayuda y que cualquier gestión de gobierno, en vez de correrlo para un costado, debería escuchar y recoger los aportes. Con respecto, porque fueron varios temas, ¿no? Con respecto a los consejos de salarios, yo creo que sí, que hay que modernizarlos, que es un instrumento muy importante, muy valioso, pero que está anticuado y que hay que ponerlo al día. Y yo creo que una de las llaves para ponerlo al día es construir una nueva cultura de la negociación. Yo creo que acá hay un problema muy de fondo que tiene que ver con los discursos de las partes. Y hablo de las dos partes, hablo sobre todo cuando uno escucha algunos discursos de algunos dirigentes sindicales, no de todos, pero de muchos, que leen la negociación como un juego de suma cero, de todo o nada. Yo avanzo y entonces implica que tú vas a retroceder. ¿Y del lado empresarial no hay algunos también igual? Y del lado empresarial hay quienes ven al trabajador no como un colaborador, alguien del que dependen para que la situación avance, para que la empresa sea mejor, sino como un costo, como un problema, como un riesgo, y eso también afecta al empleo. Entonces, a mí me parece que esta lógica, donde hay que construir la idea de ganar, que en definitiva un trabajador necesita de que el emprendimiento le vaya bien y entonces es un socio en las buenas y en las malas, y eso también forma parte de la negociación. Yo creo que eso hay que construirlo de manera muy, muy potente, porque es la clave de una transformación del Consejo de Salarios, donde además el tema de la productividad es un tema central, que me quedé sin tiempo, pero sí, porque nos quedan 3-4 minutos y quiero parece muy relevante. Sin ninguna duda es una de las tendencias mundiales. La tecnología indica que va a aumentar el teletrabajo en su modalidad completa o híbrida, o sea, mitad y mitad. La ley es muy buena, ahí tenemos una diferencia con Richard, pero hay que reglamentarla porque tiene ciertamente un montón de desafíos que estamos trabajando.